En el video de hoy vamos a ver el tema de cuadriláteros. Definición, clasificación, elementos, perímetro y área. En definición, los cuadriláteros son polígonos de 4 lados rectos. Aquí tenemos algunos ejemplos, como es el cuadrado, rectángulo. Ahí tenemos un paralelogramo, un rombo, un trapecio y un trapezoide. Todas las figuras tienen 4 lados rectos. Algunas son de 2 pares, como el cuadrado que tiene los 4 lados iguales, y 2 son paralelos y los otros 2 también son paralelos entre sí y perpendiculares al primer par. Lo mismo en el rectángulo, son 2 lados paralelos horizontales, en este caso 2 verticales también paralelos. Estos son perpendiculares unos a otros cada par. En cambio aquí tenemos un paralelogramo en donde están igualmente 2 pares, un par es paralelo, una línea es paralela a la otra es paralelo a la otra que está enfrente, bueno, prácticamente. Y tenemos que un par es oblicuo, o sea, está en forma diagonal con respecto al otro par. El rombo está formado igualmente por los pares paralelos entre sí, como se ve aquí en la figura. El trapecio, en cambio, tiene simplemente un par de líneas paralelas llamadas base mayor y base menor. Las otras dos líneas que cierran el cuadrilátero son oblicuas y no son paralelas entre ellas. Y el trapezoide son, en este caso, 4 líneas rectas, pero ningún lado es paralelo a otro, ni perpendicular. Clasificación. Los cuadriláteros se clasifican en paralelogramos, trapecios y trapezoides. Los paralelogramos tienen sus lados opuestos paralelos de 2 en 2, pudiendo ser cuadrados con sus respectivos ángulos de 90 grados en los vértices, igualmente el rectángulo. El rombo, en cambio, ya son 90 grados en los vértices, varía, pero hay 2 pares de líneas que son paralelas cada una entre sí, cada par entre sí, y el paralelogramo de la misma manera. Aquí podemos ver en el cuadrado 2 líneas azules están marcando las paralelas verticales y las líneas rojas las paralelas horizontales. En el rectángulo, de la misma manera, el mismo color está representando las líneas que son paralelas entre sí y las otras que son también paralelas entre sí y cierran la figura con solamente 4 lados, cuadriláteros. Entonces, dentro de la familia de paralelogramos también tenemos el rombo, y aquí observamos que tienen también sus lados paralelos, aquí están marcados. También están sus otros 2 lados paralelos entre sí, marcados en color rojo, y el paralelogramo sigue la misma tendencia, 2 paralelas oblicuas a las otras, igualmente paralelas entre sí. Los trapecios, como comentamos, tienen solo un par de lados opuestos que son paralelos, como vemos aquí. Tenemos un trapecio isósceles, ya sabemos, 2 lados iguales y uno distinto, hablando en cuestión de triángulos. Y vemos aquí los 2 lados paralelos, igualmente aquí 2 lados paralelos, y los otros, en el primero, en el trapecio isósceles, tenemos aquí 2 líneas o 2 lados oblicuos y no son paralelas entre sí. Aquí tenemos igualmente 2 paralelas, superior e inferior. Tenemos un lado oblicuo y el otro lado perpendicular a las paralelas. Y el trapecio escaleno, igual 2 paralelas que son la base superior y la base inferior, y las 2 líneas oblicuas no son paralelas entre sí, ni siquiera tienen la misma inclinación
contraria una del otro. Uno tiene un ángulo y la otra tiene otro ángulo. Ese es el trapecio escaleno. Como les dije, aquí están marcadas las paralelas en cada una de estas figuras de estos cuadriláteros. Trapezoide es un cuadrilátero que no tiene ninguno de sus lados opuestos paralelos, y aquí tenemos una figura, otro trapezoide, y aquí tenemos un tercer trapezoide. Como podemos ver, es una figura que tiene ninguna paralela a la otra, todas son distintas y por ende cada uno es de diferente tamaño y longitud que el otro. Por ejemplo, aquí podemos ver la línea o el lado rojo es de diferente inclinación y tamaño, longitud, que el lado azul. El lado azul también es diferente al rojo en ángulo y longitud. Estos dos, azul y rojo, son distintos en longitud y ángulo que el amarillo, y el amarillo es diferente a cualquiera de los otros tres, verde, rojo o azul, y por ende el verde es diferente en ángulo y longitud que cualquiera de los otros tres lados que están en color rojo, azul y amarillo. Y así podemos verlo con las otras dos figuras, cada uno de un color distinto para indicar que son de diferente longitud e inclinación. Vamos ahora con los elementos de los cuadriláteros. Y vamos con los elementos de los paralelogramos. Y nos dice lo siguiente: tenemos aquí un paralelogramo el cual tiene una base, una altura. Bien. Los elementos del rombo son una diagonal menor, una diagonal mayor. Esto puede variar. La horizontal puede llegar a ser la diagonal menor y la vertical, la diagonal mayor y la vertical la diagonal menor. Pueden así estar intercambiadas. Los elementos de los trapecios son la base mayor, que por lo regular es la que está en la parte inferior, la base menor, que está en la parte superior, comúnmente, puede ser al revés. Tenemos una línea que pasa justo a la mitad de la altura entre ambas bases y esa se llama base media. Y tenemos aquí indicada la altura del trapecio. La base media se obtiene sumando la longitud de la base mayor más la longitud de la base menor, y el resultado de esta suma se divide entre 2. Vamos con el perímetro y área. Aquí tenemos un paralelogramo y tenemos indicados aquí con una B mayúscula la base. Una H está indicando la altura del paralelogramo, o sea, la distancia que hay entre la base que está en la parte de abajo con la base superior. Y tenemos una L que representa la longitud del lado oblicuo. Recuerden que en el paralelogramo las oblicuas entre sí son paralelas y tienen la misma longitud. Entonces, para calcular el perímetro de un paralelogramo, la fórmula es: perímetro es igual a 2 veces lo que mide la base, porque recordemos que la base inferior tiene la misma longitud que la base superior, más 2 veces la longitud del lado oblicuo, porque el lado oblicuo son 2 y tienen la misma longitud. Ese es el perímetro. Y aquí tenemos las definiciones. P es perímetro del paralelogramo, la B mayúscula es la base del paralelogramo y L es el lado oblicuo del paralelogramo. Para calcular el área de un paralelogramo, su fórmula a utilizar es base por altura, como si fuera un rectángulo, la base por la altura. A mayúscula es el área del paralelogramo, B mayúscula la base del paralelogramo y H la altura del paralelogramo. Ahora vamos con el rombo. La fórmula para calcular el perímetro del rombo es multiplicar por 4 la longitud de uno de sus lados, porque en el rombo los 4
lados tienen la misma longitud, donde P es el perímetro del rombo y L la longitud de uno de los lados del rombo, donde los 4 lados tienen la misma longitud. Para calcular el área del rombo se utiliza la fórmula de multiplicar el valor de la diagonal menor, que es la línea que une los vértices por la parte de adentro, dos vértices contrarios, la diagonal menor multiplicada por la longitud de la diagonal mayor. El resultado de esta multiplicación se divide entre 2 y eso nos da el área que tiene dicho rombo. Y aquí están indicadas D1 diagonal menor y la D2 diagonal mayor del rombo. Aquí tenemos entonces ahora un trapecio, donde está indicada la base mayor, la base menor, donde sus longitudes son diferentes, la altura y el lado oblicuo del trapecio. Recuerden, los lados oblicuos en el trapecio tienen la misma longitud en este trapecio isósceles. Y nos dice que para calcular el perímetro de un trapecio perímetro es igual a la base menor más lo que mide la base mayor, y esto por 2 veces la longitud de los dos lados oblicuos, siempre y cuando este trapecio sea isósceles, o sea que los dos lados oblicuos midan lo mismo. Si miden diferentes, entonces sería base menor más la base mayor más el lado oblicuo más pequeño más el lado oblicuo más largo. O en el otro caso igual, cuando vimos que el trapecio tenía un lado perfectamente vertical y perpendicular, era base menor más la base mayor más el lado oblicuo más el lado vertical. Entonces esas serían las formas en poder obtener el perímetro de los 3 tipos de trapecios: isósceles, rectángulo y escaleno. Bien, aquí está la simbología indicada. Para calcular el área de un trapecio se utiliza la fórmula: área es igual a la longitud de la base menor más la longitud de la base mayor. El resultado de esta suma hay que dividirlo entre 2. Después de haber dividido entre 2, entonces este resultado se multiplica por la altura del trapecio. ¿Bien? Y así obtenemos la fórmula del trapecio. Aquí están indicadas las definiciones de cada uno de los elementos de ese trapecio. Tenemos ahora entonces el trapezoide. Como vemos el trapezoide y lo indicamos, sus 4 lados son totalmente distintos en longitud, en inclinación y ángulo, uno con respecto al otro. Entonces en el trapezoide, para calcular el perímetro, se suman los 4 lados. No hay de otra. Los 4 lados se suman porque todos son diferentes. Ahora, para calcular el área de un trapezoide, esta figura, este trapezoide, se tiene que descomponer en figuras más básicas, de las cuales se conoce su fórmula para calcular su área. Como por ejemplo, los triángulos, se conoce la fórmula para calcular su área, que son base por altura sobre 2. Y también otra figura conocida que puede salir de aquí es el rectángulo, el cual sabemos que su área es igual a multiplicar la base por su altura. Veamos entonces la descomposición. Tenemos altura 1, tenemos una altura 2 y tenemos aquí una distancia B de una línea vertical de altura tocando de manera perpendicular la otra línea de altura. Como vemos, esta línea roja no corta esta línea verde H2 y llega hasta el otro extremo. ¿Por qué no? Porque aquí tenemos ya un triángulo rectángulo que se puede resolver por el teorema de Pitágoras. Aquí tenemos este triángulo que también se puede resolver por el teorema de Pitágoras, y este H2 que está completo hasta la punta, hasta el vértice superior, hace un nuevo triángulo rectángulo igual que se puede resolver
por base por altura sobre 2, su fórmula común. Bien. Recuerden que utilizamos el teorema de Pitágoras en caso de que nos den una longitud de la hipotenusa y la altura y no sepamos la base para utilizar la fórmula del área. Y aquí vemos encerrado en la parte central un cuadrado o rectángulo, bueno, un cuadrilátero para identificarlo, que puede ser un rectángulo o un cuadrado. Si vemos esta figura y como estamos indicando anteriormente, tenemos 3 triángulos rectángulos y el área de un cuadrado. Aquí tenemos un triángulo rectángulo en la parte superior, otro triángulo rectángulo en la parte inferior, lateral derecha y otro triángulo azul en la parte lateral izquierda, y al centro tenemos el cuadrado. Bien, entonces hasta aquí llegamos con este tema de los cuadriláteros, sus propiedades, elementos y el cálculo de su perímetro y área. Hasta el próximo video.